Hola, lo que quisiera mostrarte a continuación solo tiene como fin abrir una ventana hacia una realidad que quizá no conoces suficientemente. Examinaremos cómo el concepto o la figura de Dios, tal y como la entendemos actualmente, tiene sus raíces en una tradición mucho más compleja y más plural de lo que muchos imaginan. Un concepto que originalmente no hablaba de un solo Dios, sino de muchos dioses. Eran los dioses ajenos. Y ya veremos si para definirlos, Dios o dioses, ese término también es el adecuado. Acompáñame si quieres en este recorrido de unos pocos minutos que nos llevará hasta las mismas raíces de Mesopotamia, Medio Oriente, Palestina y el antiguo Israel. Esa misma región del mundo donde hoy y a esta hora, en junio de 2025, se está asesinando y masacrando a inocentes de todas las edades y condiciones, utilizando el mismo nombre de ese Dios del que hablan las tres religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. También te invito a descubrir cómo la imagen de aquel Dios de Israel, en particular, tal y como la conocemos hoy, comenzó a ser también reinterpretada a través de las tradiciones y unos escritos considerados sagrados. Y veremos también cómo las tradiciones y las traducciones de esos escritos sagrados se han utilizado como agentes de manipulación religiosa. Ya en un vídeo precedente que titulé Elohim y Moisés, mostré un cuadro, hoy quizá veremos también otro, de cómo lingüística y gramaticalmente había llegado hasta nosotros la palabra Dios o dioses desde aquel concepto original hebreo Elohim. Y al decir Elohim, como ya vimos, sabéis que me estoy refiriendo al Dios que nació en la tradición e historia del judaísmo y que con la irrupción del cristianismo traspasó las fronteras culturales hacia Occidente. Debido a las distorsiones o directamente a las malas traducciones, que cada vez estoy mucho más seguro son intencionadas, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, se acepta sin margen de duda que ese Dios, y de momento seguiré utilizando el término Dios, por ejemplo, es el Dios creador, omnisciente, omnipotente, omnipresente, eterno, etcétera, con todos los atributos divinos. Sin embargo, como se puede ver detalladamente en docenas de textos bíblicos, a este personaje se le descubren una serie de características mucho más limitadas y bastante más cercanas, por lo tanto, a los instintos más humanos. Y si hemos de aceptar como buenos, como ciertos los textos bíblicos, incluso diría yo que los instintos humanos más bajos. Pero aquel Yahvé bíblico que se manifestó a un determinado pueblo, aquel Elohim al que el judaísmo y el cristianismo convirtieron en Dios, si aceptamos también y creemos en los textos bíblicos, veremos que fue un ser histórico, no un ser metafísico, sino un ser mucho más semejante a nosotros de lo que puedes creer. El texto con el que voy a comenzar es uno de los más conocidos del Decálogo, de los 10 mandamientos, y en su primera parte dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Está en el libro del Éxodo, capítulo 20 y verso 3. He aquí una orden tajante y directa, una frase que no deja espacio para la ambigüedad. Pero ¿a quién se refiere exactamente ese mandamiento? ¿Quiénes son o quiénes eran esos dioses ajenos cuya sola mención provocaba la prohibición más severa y radical? Lo que nos plantea la pregunta nace desde la lógica más sencilla, pero que fue silenciada durante siglos
y muy pocos se atrevieron a alzar la voz. Merece la pena detenerse un momento en ella, porque si esos dioses ajenos no existían, si eran meros muñecos, si eran meros ídolos tallados en piedra o en madera, si eran simples invenciones de la superstición humana, entonces surge esa pregunta: ¿qué amenazas representaban? ¿Por qué la necesidad de prohibir con tanto énfasis su servicio o su adoración? ¿A qué le temía ese Dios que hablaba con Moisés desde la cima del Sinaí? Pero es justamente cuando nace esa prohibición tan rotunda, cuando surge la sospecha más inquietante. ¿Quizá existían esos dioses o esos Elohim? No se trataba, por lo tanto, de fantasías vaporosas ni de ídolos vacíos y tallados con manos humanas. Se trataba, al parecer, de ciertos seres que tenían nombre. Eran en todos los aspectos superiores al ser humano, con relatos y liturgias, seres a los que la propia Biblia llama Elohim. Tenían memoria, se les rendía culto y se les ofrecía sacrificios, y eran venerados por otros pueblos de Mesopotamia y Canaán. Estos eran los dioses ajenos. Pero aún hay algo más inquietante, porque ese texto de Éxodo 23 sigue diciendo: y no te harás imágenes de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, ni te postrarás ante ellas, ni las adorarás, etcétera, etcétera. ¿Por qué también se prohibieron las imágenes? ¿Acaso una simple figura podía contener algún poder real? ¿O quizá la visión de una imagen despertaba recuerdos incómodos o símbolos temidos frente a la autoridad que Yahvé buscaba establecer? Hoy no son cuestiones que deban inquietar a nadie, solo son esa clase de preguntas que uno se hace cuando lee con los ojos abiertos, porque aquella prohibición debió nacer de alguna amenaza, y ninguna amenaza puede surgir de aquello que no existe. Así que permitidme que lo repita, y esta vez con otra mirada. Si esos dioses eran puras fantasías, ¿por qué tanto miedo a su sombra? ¿Será que no eran tan imaginarios como la religión posterior nos hizo creer? ¿Será que antes de que el monoteísmo se impusiera bajo dogmas sacerdotales hubo alguna lucha, desconocida para nosotros, por la hegemonía de algún trono en algún panteón? Como ya he procurado establecer, la influencia ejercida por los escritos sagrados del judaísmo ha sido determinante en la configuración y en la conciencia colectiva de los creyentes, primero dentro del judaísmo y unos 5 siglos más tarde con la irrupción del cristianismo. A través del Tanaj hebreo se pretendió consolidar la imagen de Jehová como Dios único, eterno, creador del universo, a lo que el cristianismo, a partir del siglo IV, le añadió una corte angelical de seres alados con arpas cantando alabanzas, le añadió la Virgen María, le añadió el Espíritu Santo y le añadió todo un reparto del santoral, todo ello en un majestuoso escenario de armonía celestial. Sin embargo, más allá de esta representación tan bucólica, los propios textos revelan otra dimensión de este Dios, de este Elohim, un Dios que prohibía, que establecía castigos, que amenazaba con extender el juicio hasta la 4ª generación de aquellos que infringieran esa orden de no rendir culto a otros dioses ajenos. Pero resulta que la Biblia no habla de Dios. La Biblia no habla de Dios. Ni siquiera menciona ese término. A pesar de que en los diccionarios y en los comentarios bíblicos, donde tú quieras, dice que aparece más de 2500 veces.
Lo que la Biblia menciona es a un Elohim, un ser al que se conoce con el nombre de Yahvé o Jehová, pero que en realidad es uno más entre los muchos, a los que la Biblia menciona de forma genérica a todos ellos con el mismo nombre, incluido a ese Dios creador. La palabra es Elohim. Ya sé que en los ejemplares, en el ejemplar de Biblia que tienes en tu casa, solo aparece la palabra Dios o dioses. Pero en la Biblia que no tienes en tu casa, el nombre genérico que todos ellos reciben es Elohim. Lo repito, el nombre es Elohim. ¿No te preguntas por qué? ¿Quién era pues ese supuesto llamado Dios, ese Elohim que gobernaba, que juzgaba, que protegía, que ordenaba guerras, que castigaba, que se enojaba, que exigía un sinfín de sacrificios y de libaciones e intervenía en la vida de aquel pueblo que acabó por llamarse Israel? Solo después de muchos siglos de teología, de religión, de traducciones y de tradiciones, de dogmas y de manipulaciones textuales, es que aquel Elohim llamado Yahvé o Jehová se ha convertido en el Dios eterno, creador, omnisciente, omnipresente, omnipotente y todopoderoso. Pero en su origen te puedo asegurar, como veremos un poco más adelante, que eso no era así. Este supuesto Dios eterno estaba en competencia con un elenco de dioses ajenos, de los que luego daré algunos nombres. Pero ¿quiénes eran esos otros dioses ajenos o Elohim? ¿Qué nombres tenían? No es razonable pensar que la prohibición expresada tan firmemente en los mandamientos se debió a que esos dioses pequeños, ajenos, extraños, podían representar alguna amenaza. La idolatría no era un fenómeno marginal ni anecdótico, sino la normalidad social y religiosa de aquel tiempo. Y este fenómeno convivía con otro igual o de mayor importancia. Era el enoteísmo, es decir, el reconocimiento de un ser superior y una serie de dioses o pequeños dioses supeditados a este ser supremo. Si te incomoda llamarle ser y quieres llamarle Dios, hazlo tranquilamente, la palabra no va a cambiar la cosa. Pero te hago un paréntesis. Este ser superior, este Dios superior, se trata del Dios El. Se escribe E-L. El Dios supremo cananeo y padre de los 70 dioses menores, de los que hablan las 1500 tablillas encontradas en Ugarit en 1928. Y ya te advierto que seguramente el número de 70 es un número simbólico, pero es lo que pone en las tablillas de Ugarit, escritas en cuneiforme. Yahvé era uno de esos 70, número simbólico, era uno más, un Elohim más, a quien se entregó de forma exclusiva, según dice el capítulo 32 de Deuteronomio, verso 8, a quien se entregó de forma exclusiva el pastoreo, el cuidado del pueblo de Jacob, Israel. Una lista algo abreviada de esos dioses ajenos sería, por ejemplo, Asera o Astarte, Baal, que significa Señor, en sus diferentes variantes. Estaba Baal de Berit, Baal Peor, Baal de Safón, Baal Zebub, Bel, Dagón, Merodach Baladán, que es la forma bíblica del dios babilonio Marduk, el creador. Moloch, Milcom, Kemosh, y así una lista de unos 25 nombres mencionados en el Tanaj hebreo solo en la región de Palestina, Canaán y algo de Mesopotamia, sin adentrarnos demasiado hacia Oriente, hacia Sumeria, donde allí había otros nombres bastante menos conocidos.
Esos dioses ajenos no fueron un espejismo, sino una presencia viva y antropomórfica, activa y desafiante, a la cual el pueblo escogido debía resistir. Pero la continua inclinación hacia ellos provocó repetidamente la ira de su Dios, de su Elohim, Jehová, y trajo consigo derrotas, exilios, calamidades interpretadas como castigos divinos por aquella infidelidad. La presencia de estos dioses, de estos Elohim, es muy anterior a la constitución o a la creación de Israel como nación. La propia Biblia dice que se remonta sin duda a una época anterior a los patriarcas, lo cual, como veremos en el cuadro que os voy a presentar a continuación, es un nexo inevitable que tiene aspectos mitológicos incluso. De manera muy sutil, casi velada, estos dioses ajenos se hicieron presentes en los primeros relatos sobre Abraham, pero anterior a Abraham estaba su padre Taré, que cuando vivía cerca del río Éufrates, en Ur, de donde procedía toda esa saga familiar, dice el texto de Josué 24:2 que ya servía a esos dioses extraños o ajenos. Ahora os invito a que me acompañéis un minuto o dos o 5 a ver este cuadro explicativo con los dioses, las sagas familiares y los dioses a los que servía cada una de esas sagas familiares. Bien, el cuadro que os he anunciado es este. Y aquí comienzo con dos textos bíblicos en la parte superior izquierda. Josué 24:2 y Deuteronomio 4:19. ¿Qué nos vienen a decir estos dos textos? Nos vienen a hablar de que cuando este patriarca, que se llama Taré, padre de Abraham, de Nacor y de Harán, cuando este patriarca y toda su saga familiar, esposas, hijos, nueros, esclavos, suegros, animales, ganados, todo, vivían en Ur de los Caldeos, en Sumeria, junto al río Éufrates. Dice los textos, especialmente 24:2 de Josué, que servían a otros dioses, a dioses ajenos o dioses extraños. Los dejaremos, el color rojo lo dejaremos para el final. Taré tiene a Harán. Harán es un hijo que le muere muy joven, pero ya había tenido a Lot. Y de Lot nacen los moabitas y los amonitas. De aquí nace la rama del hijo que se llama Nacor. Y de Nacor, por abreviar la genealogía, que hay un montón de nombres, he destacado a Labán. Labán es el suegro de Jacob. Labán, suegro de Jacob. Tuvo dos hijas que se llamaban Lea y Rebeca, que son las que se casaron con Jacob. Y de Abraham nacen Isaac, Jacob y Esaú. De Jacob salen las 12 tribus. De Esaú salen los amalecitas y los edomitas. Y Abraham aún tuvo un hijo con una criada, que lo tuvo antes que Isaac. Y de Ismael, este hijo que tuvo con la criada, nacen los madianitas. Vamos a los colores rojos ahora. De Harán, Lot, de la familia de Lot, salen los moabitas y los amonitas. Los moabitas sirvieron y tuvieron un Elohim llamado Kemosh. Los amonitas tuvieron un Elohim, un dios ajeno, llamado Milcom. De la línea de Nacor y Labán, siempre sirvieron a los dioses de sus padres, de sus ancestros, a los dioses que están aquí representados, que ahora os leeré. De Abraham nace Isaac, Jacob, Esaú, las 12 tribus que tienen a Jehová como su Elohim y Dios protector.
de Esaú, los amalecitas y los edomitas, tienen al Elohim llamado Kosh. Y de Ismael, que nacen los madianitas, tienen al Elohim llamado Baal de Peor. En Sumeria, el padre Taré, el patriarca abuelo Taré, servían, como dice el texto, a Sin, dios lunar, Shamash, dios solar y de la justicia, Ishtar, diosa del amor, la fertilidad y la guerra, Enlil, era un dios supremo, y su hermano Enki era dios del agua, de la sabiduría y de la magia. El problema que este Elohim de aquí, el que solamente tiene la saga familiar de Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel, el Jehová, este Elohim tiene un problema territorial y de lucha contra todos los demás. Y este solo es un cuadro abreviado. Hay muchísimas más luchas, muchísimas más guerras contra otros Elohim territoriales que nacen de otras ramas familiares. Pero he destacado solamente estas que son las principales de Abraham, Nacor y Harán, porque son hermanos, porque son sobrino de Abraham, porque es el suegro de Jacob. Jehová tenía realmente un problema territorial y en lucha y en guerra contra cualquier otro Elohim que quisiera mínimamente arrebatarle a su pueblo, o mejor dicho, con cualquier Elohim de los que su pueblo, Israel, iba en pos de ellos. Se cansaban de servir a Jehová, iban en pos de los Baales. Por cierto, la palabra Baal, ya he dicho que significa señor, en pos de otros señores de aquellos territorios. Bien, explicado este cuadro, vamos a seguir adelante con un corto diálogo que nos queda todavía. Bien, pues una vez visto el cuadro que os he presentado de la saga familiar del patriarca Taré con sus hijos Abraham, Nacor y Aram, todas sus descendencias, los dioses que cada uno decide acabar teniendo, los Elohim deberíamos decir, esa sería la palabra correcta, y solo es un cuadro muy breve para no liar mucho. Jehová es el dios patronímico de los israelitas. Los demás, cada uno ha ido eligiendo, conforme se ha ido separando la familia, a diferentes dioses ajenos, deberíamos decir siempre la palabra Elohim. Como al inicio de esta charla que mantengo en este día, he dicho que estoy cada vez más convencido que una serie de textos bíblicos, no me preguntéis la razón, aunque me la imagino, han sido deliberadamente alterados. Os traigo ahora solo 3 pequeños ejemplos y muy rápidamente los paso. Por si alguno quiere buscar, será Génesis 20:13. Está hablando Abraham de cuando un Dios, según la versión Reina Valera que disponemos y que dispone muchísima gente, le hizo salir de la casa de su padre. Dice el texto: y sucedió cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. Pero el texto masorético, el texto hebreo masorético dice: sucedió que cuando los Elohim me hicieron errar de la casa de mi padre. Observáis la diferencia. De los 3 textos que voy a leer, dispongo del material para quien me lo solicite, se lo pueda yo enviar por PDF sin ningún tipo de compromiso. Leeremos el segundo texto. Génesis 31:53. Dice, ¿os acordáis del personaje Labán, que era el suegro de Jacob, en el cuadro que hemos visto antes? Dice, están hablando Labán y Jacob, y dicen, el Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros el Dios de sus padres
y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac, su padre. Tienen una disputa acerca de no traspasar un determinado límite para no acabar peleándose unos con los otros. ¿Qué dice el texto masorético, el texto hebreo? Los dioses de Abraham y los dioses de Nacor juzguen entre nosotros los dioses de su padre. Observáis también la diferencia. Vamos al tercer texto. Génesis 35, 7. Dice el texto: y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Está hablando también de Jacob cuando huía de su hermano Esaú, aquel a quien le robó la primogenitura y que lo perseguía para matarlo. Dice el texto masorético: y edificó allí un altar y llamó el lugar El Bet-El, casa, Dios de la casa de Dios, porque allí se le manifestaron los Elohim cuando huía de su hermano. Los textos primeros que he leído son los de la Biblia versión Reina Valera 1960, y los segundos textos que he leído pertenecen a los textos de hebreo masorético, traducción que seguramente nadie tiene en sus casas. Pero lo peor de todo no es eso. Lo peor de todo es que quien disponga de un Pentateuco o Biblia en hebreo, como yo dispongo, con textos en hebreo, leerá pensándose que está leyendo hebreo original, estará leyendo los mismos textos mal traducidos, intencionadamente mal traducidos, porque aquí ya no hay excusa, que se encuentran en la Biblia Reina Valera 1960, por ejemplo, una de ellas. ¿Qué excusa tiene un traductor de hebreo para no traducir la pluralidad de esos Elohim y dejar únicamente al Dios supremo, creador, supuestamente, de los cielos y de la tierra, omnipotente y omnipresente? ¿Qué excusa tienen los traductores de estos manuales de hebreo original? No la entiendo. Me la imagino, pero no la entiendo. Si dejamos atrás a los patriarcas Taré, Abraham, Nacor, Haram, Jacob y sus andaduras y sus elecciones de dioses, Elohim, y avanzamos un poco en el tiempo, nos encontramos, por ejemplo, en la época de los jueces, incluso más allá, hasta el exilio babilonio, incluso después del exilio babilonio, cuando se cerraron prácticamente los escritos sagrados, el Tanaj hebreo. ¿Qué había hasta entonces en la época de los jueces, incluso hasta el exilio babilonio? Pues nadie hablaba de un solo Dios, porque la idea de ese Dios único, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, creador, moralmente perfecto, simplemente no existía. No existía porque el Dios que la teología y la religión nos dieron a conocer, ese Dios todavía no había sido inventado. Ese Dios todavía no había sido inventado. Lo que había en tiempo de los jueces, ¿qué era? Por ejemplo, pues cada nación, digamos que Israel, tenía su propio Elohim, Yahvé, Jehová,
los demás tenían el suyo. Jehová cuidaba, pastoreaba, daba instrucciones, juzgaba, mandaba a la guerra, condenaba, castigaba, como cada uno de los Elohim hacía con sus propios pueblos. La idea no era solo existe nuestro Dios. La idea era no adores, no sirvas a los otros Elohim, a los otros dioses ajenos, aunque existan. La idea tal como la conocemos hoy, tras milenios de teología, la idea que concebimos ni existía, ni se imaginaba, ni se necesitaba. Por resumirlo y avanzar hacia el último punto de esta pequeña charla, en tiempo de los jueces, o de los reyes, o de los patriarcas, ni había Dios, ni había dioses. Lo que existía eran unos seres, unos personajes, llamados por la propia Biblia Elohim, y uno de ellos era el Elohim de Israel, Jehová. Otro sería el Elohim de los filisteos, Dagón, que reclamaban cada uno a su territorio en concreto fidelidad, adoración, servicio y nada más. El concepto de Dios, tal como lo definimos hoy, con sus atributos, ni lo tenían ni se lo hubieran imaginado. Este concepto que nosotros tenemos hoy, como ya he dicho antes, se comenzó a reelaborar a partir del exilio babilonio, durante o después del exilio babilonio. Actualmente hablamos de Dios como si siempre hubiera estado ahí, como un ser eterno. Pero en aquella época ni siquiera sabían de lo que estábamos hablando. No sabían absolutamente nada de eso. En aquellos días el concepto que nosotros hoy, después de siglos de manipulación, teología y religión, tenemos, ni lo comprendían ni se lo hubieran esperado nunca. Sería algo tan absurdo, algo tan extraño, algo tan raro como preguntarle a alguien si sabía dónde se podía comprar un cargador para el móvil. Completamente absurdo, fuera del tiempo y fuera del lugar. No sabían nada absolutamente de ese concepto que nosotros tenemos hoy de la palabra Dios, de igual modo que no sabían nada, absolutamente nada, de la Coca-Cola, porque no se había inventado. Solo un par de textos más para dar una aclaración acerca de estos conflictos territoriales, como hemos visto antes en el cuadro. El texto que os leo ahora es Jueces 11:24. Un conflicto territorial, netamente territorial, entre un líder israelita que se llamaba Jefté, uno de esos jueces que tuvo, Jefté, en conflicto con unas tierras de los moabitas. Dice el texto: lo que te hiciere poseer Kemosh, tu Dios, ¿no lo poseerás tú? Así, todo lo que desposeyó Jehová, nuestro Dios, delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Absolutamente claro. Si tu Elohim, si tu Dios, Kemosh, te ha dado esta tierra, ¿por qué cuestionas que nuestro Elohim, Jehová, nos haya dado esta otra tierra? El nombre de Kemosh y el nombre de Jehová aparecen aquí con absoluta legitimidad y en pie de igualdad. Los dos Elohim en pie de igualdad. La lógica de Jefté es aplastante. Lo que tu Dios o tu Elohim, que es la palabra siempre empleada en la Biblia, lo que tu Elohim te dio a ti, lo conservas tú. Lo que nuestro Elohim nos dio a nosotros, lo conservamos nosotros. Este pasaje respalda absolutamente la tesis
de que el monoteísmo israelita no nació de forma exclusiva, sino como resultado de un proceso histórico y teológico frente a otros pueblos. Jefté, lejos de negar la autoridad de Kemosh, reconoce su legitimidad, del mismo modo que exige el reconocimiento de la misma legitimidad y autoridad para tener las tierras que Jehová les había dado a ellos. Y el último texto, nos iremos a Segunda de Reyes, capítulo 1 y versos del 1 al 3. Dice así: Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Acab era un rey israelita. Y Ocosías, el sucesor de Acab, cayó por la ventana de una sala de su casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Id a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces, estoy leyendo Reina Valera, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, un profeta, diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria. Samaria era la capital de Israel. Y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Lo explico, muy sencillo. El rey Ocosías, sucesor del rey Acab, cae por la ventana de su palacio, seguramente, y queda bastante perjudicado. Coge a unos mensajeros, y la palabra empleada en hebreo es malachim, y los envía a la ciudad de Ecrón. Ecrón era una ciudad filistea, al final de Gaza, ya es una de las principales ciudades filisteas. Supuestamente este Baal-zebub, este Elohim de Ecrón, debería tener quizá algunas dotes de adivinación. El rey quería saber si saldría vivo de esta, si se iba a curar. Pero, dice el texto Reina Valera, que el ángel de Jehová, la palabra es Malak Yahweh, mensajeros del rey, Malachim, mensajeros, plural. La Biblia traduce ángel de Jehová, cuando en realidad lo que debería decir es mensajero de Jehová, no un ángel de Jehová, no el ángel de Jehová. Incluso algunos traducen, interpretan, algunos teólogos muy fanáticos interpretan que este ángel de Jehová se refiere a Jesucristo, que aún faltaban 1000 años para nacer. Jehová envía un mensajero para que hable con un profeta y salga al encuentro de los mensajeros que envió el rey Ocosías, para decirles: a ver, ¿no tenemos nosotros un Elohim que tienes que enviar mensajeros para consultar al Elohim, Dios extraño de los filisteos también, a Baal-zebub, para consultar si te vas a curar? Este es el texto, esta es la traducción: malachim, plural, singular, no ángel, no palabra ángel. Esto fue una traducción de la Septuaginta,
que muchas palabras pasaron a quedar como traducida como ángelus. Mala traducción. Mensajero. Solo mensajero. Dioses extraños, dioses ajenos, dioses falsos, pero en competencia y pie de igualdad con el supuesto Dios verdadero, el Dios de los israelitas, que más tarde pasaría a ser el Dios del cristianismo. Y en este contexto resulta particularmente para mí significativo el origen de los patriarcas bíblicos, cuya procedencia es inequívocamente sumeria. Sumeria en la Biblia se la menciona como la tierra de Sinar. No se la menciona con la palabra Sumeria. En la Biblia es Sinar. En el cuadro que hemos visto, aquel texto de Josué 24:2, dice que los patriarcas Taré, Abraham, Nacor y Aram, y toda aquella prole, toda aquella descendencia, toda aquella genealogía de gentes, procedían de Ur. Ur era una ciudad sumeria junto al río Éufrates. Tuvo tres dinastías reales. Según las tablillas sumerias halladas en 1922 y cuya decodificación comenzó a realizarse a partir de mediados del siglo XX, allí surgieron unos reyes y se establecieron sus centros de poder religioso y político. Ciudades como Ur, Eridú, Surupac, Larsa, la propia Babilonia, eran ciudades que estaban todas alineadas junto al gran río Éufrates. Menciono especialmente a Eridú porque estaba a 30, 40, 50 kilómetros aproximadamente de Ur, ciudad original del patriarca Taré. Según el llamado prisma sumerio, un prisma donde están relatadas todas las realezas, todas las dinastías de reyes que duraron, según lo que está allí relatado, miles de años, y esta pieza arqueológica está en el Museo Ashmolean de Oxford. Dice así como comienza el prisma sumerio escrito en letra cuneiforme. Cuando la realeza descendió del cielo, en Eridú estuvo la realeza. En Eridú fue donde tuvieron el primer reinado sumerio. Estos que dice que descendieron del cielo. Lo dice el prisma sumerio. Un documento que viene de los tiempos del Obeid. En esta región del mundo llamada Sumeria, comprendida entre el río Éufrates y el Tigris, fue el escenario de las primeras civilizaciones documentadas. Y el texto de Josué 24 nos dice que los servían. El verbo empleado por el hebreo masorético es vayahabdu, que significa servir, trabajar o esclavizar. No es que los adorasen, no es que los conociesen, para eso había otra forma de verbo que es del verbo sashá, que significa postrarse o adorar. La figura del juez Jefté no representa una excepción, sino un valioso testimonio donde Yahvé, Jehová, compartía escenario y categoría con aquellas otras deidades territoriales, tan territorial como lo era el propio Jehová. De igual modo que cuando el rey Ococías envió mensajeros a Ecrón, no lo hizo para consultar con un ídolo de barro o tallado en piedra. Recordemos que él quería curarse de aquella caída, de aquella enfermedad, como dice el texto.
os hago un pequeño spoiler, el rey acabó muriendo. El reconocimiento tácito de Kemosh como dios de Moab, el reconocimiento tácito de Baal-zebub como dios de Ecrón, más otros muchos nombres que estaban en competencia con Yahvé, el supuesto Dios único y verdadero, los orígenes de los patriarcas, las manipulaciones textuales destinadas a borrar toda huella del lector contemporáneo, deberían hacernos mirar con otros ojos la historia religiosa del pueblo de Israel. Aquella realeza que descendió del cielo en Eridú no es solo una leyenda mesopotámica, son las huellas antiguas que Israel o no pudo o no supo borrar por completo de su pasado. Y concluyo, quizá hemos abierto una grieta en el corpus bíblico tradicional, pero bajo el barniz de ese monoteísmo incuestionable emerge una verdad mucho más antigua y mucho más incómoda, que la historia de Israel nace en tierra de muchos dioses, después de traiciones textuales y de traducciones maquilladas y o manipuladas. Si los viajeros patriarcas que vivían cerca del Éufrates habían conocido y servido a otros Elohim, ¿por qué tratar de esconderlos? ¿A quién puede incomodar que hubieran existido otros dioses ajenos? La historia la escriben siempre los vencedores, según dijo George Orwell. Pero en el caso de la Biblia, la reescribieron los sacerdotes y fue hábilmente modificada con el cómplice silencio de quienes sabían demasiado. Sí, la historia la escriben los vencedores, pero el Talmud hebreo dice que hay secretos que no deben ser revelados y verdades que deben ser silenciadas. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima.